Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El vídeo de hoy viene motivado por unas preguntas que me lanzó Igor Productions, que es un canal de YouTube que a lo que se dedica es a utilizar varios vídeos de músicos y cantantes que tocan y cantan diferentes canciones, ¿vale? Y los mezcla para que salga como si fuera una colaboración. La verdad que el resultado está bastante guapo y si no habéis entendido bien a qué me refiero, tan sencillo como pasaros por su canal. En la descripción os dejo el enlace al canal para que podáis ir a echarle un vistazo. El caso es que lo que empezó siendo una pregunta del tipo ¿qué programas utilizas para la edición y para la ecualización? Cuando le expliqué cómo trabajaba yo, acabó siendo una especie de en qué medida me pueden ayudar usar superficies de control. Al final las superficies de control no dejan de ser un sustituto del teclado y el ratón, pero la verdad es que te hace la vida mucho más fácil y trabajas mucho más rápido, ¿vale? Y vamos, ya os digo que el hecho de utilizar Final Cut o utilizar Logic no es obligatorio para poder hacer uso de las superficies de control. Esto es compatible normalmente con cualquier programa de edición de audio o de vídeo que se precie, incluso, por ejemplo, el Reaper, que es un programa gratuito o súper económico. Entonces, para que os hagáis la idea, ahora os voy a estar enseñando cómo funcionan las superficies de control, pues en muchas ocasiones tendré que cortar el vídeo y dejar de grabar, o tendré que cortar el audio y dejar de grabar con el micro bueno y estaré grabando con un microambiente. Vale, como veis aquí, este es el Final Cut. Es el programa con el que me estoy grabando ahora mismo porque estoy utilizando la cámara que viene integrada con el ordenador. Que como veis, este iMac nuevo con el chip M1 que salió hace no mucho, tiene una cámara que se ve de maravilla, muchísimo mejor que la que tenía el iMac de generaciones anteriores. Por otro lado, aquí está el programa de audio, como veis, me estoy grabando ahora mismo la voz. El caso es que para cuando yo hablé con este hombre, la superficie de control que yo utilizaba era la BCF 2000 de Behringer, ¿vale? Que es mucho más grande, tiene me parece que 10 faders. Patrañas. Los faders son estos knobs de aquí, estas palanquitas, ¿vale? Que nos sirven para bajar y subir el nivel de audio, como veis. Al final esto lo puedes hacer con el ratón, pero es más cómodo trabajar directamente con todos estos accesos. Si yo muevo el ratón, esta superficie de control es motorizada y lo notas porque el fader se mueve. Entonces depende de a la pista a la que yo viaje. Por ejemplo, yo lo tengo aquí, digo voy a moverme entre pistas y como veis el fader se va cambiando según cómo lo tengo colocado en las pistas. Yo todo esto lo puedo hacer con el teclado y con el ratón, pero hay una ventaja muy grande en hacerlo directamente sobre la superficie de control. Es todo como mucho más rápido y más cómodo. Puedo parar mi grabación, ¿vale? Puedo, por ejemplo, preparar una sección de bucle que quiero que se reproduzca en bucle. Ahora, hola. Oh. Ahora, hola. Luego, si quisiera armar varias pistas, lo único que tengo que hacer es ir seleccionándolas y armándolas todas ellas. Y entonces, bueno, esta no me está dejando porque necesito asignarle otra entrada distinta. Y ahora sí podría armar una, armar otra, y ahí tengo las tres. Y si yo le doy a grabar, ahora en vez de grabarme en una sola pista, me está grabando en las tres. Obviamente las otras dos no están grabando nada porque no tengo ninguna fuente de entrada en esas pistas, pero como veis, digamos que yo puedo silenciar las pistas a golpe de botón, puedo navegar entre los diferentes como os he enseñado antes, puedo activar o desactivar el metrónomo y luego incluso tengo este otro knob de aquí que me permite, en este caso lo tengo seleccionado para que me panee de izquierda a derecha el sonido, como estáis viendo ahora mismo. Entonces, sin entrar mucho más en detalle, para que os hagáis a la idea simplemente de la cantidad de... Por ejemplo, ahora este knob me sirve para navegar entre los diferentes canales. Si lo hago así, funciona como paneador. Me permite mover más hacia la izquierda o hacia la derecha el sonido. Puedo poner también una pista para que suenen solo y se silencien todas las demás. Y es una manera bastante más rápida que haciéndolo con el propio teclado. Desarmo de nuevo las pistas. O sea, trabajo muchísimo más rápido. Esta superficie de control, aunque me permite hacer muchas cosas, hay ciertas cosas que no puedo hacer, como por ejemplo tener una rueda que me permita navegar hacia adelante y hacia atrás por lo que sería la propia pista. O poder intercambiar las herramientas y poner la herramienta tijera, por ejemplo, para poder cortar, si quiero, ¿vale? Cortar la pista por si quiero retocarla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué utilizo yo? El Satel Pro versión 2. ¿Vale? Este Satel me da una serie de controles que esta maquinita pues no me está dando. Entonces los dos en combinación me permiten hacer cosas pues bastante chulas. Por ejemplo, yo puedo
cambiar de la herramienta tijera a la herramienta cursor. La herramienta cursor me vale para seleccionar, la herramienta tijera me vale para cortar directamente, como veis. Cortar, y luego yo si quiero, pulsando este otro botón, elimino este trozo, ¿vale? Rápidamente, y sobre todo tengo también mi rueda que me permite ir avanzando de una manera más fina o de una manera más amplia por las diferentes secciones, de tal manera que como mucho más sencillo, sobre todo cuando estoy grabando sobre la marcha, me resulta mucho más sencillo operar con este aparatito. Tengo, por ejemplo, deshacer, ¿vale? Rehacer otra vez. Tengo la posibilidad de hacer zoom in y zoom out tanto en horizontal como en vertical, ¿vale? Y de una manera muchísimo más rápida que lo que sería trabajar con mi teclado y con mi ratón. Puedo desactivar un trozo de pista, por ejemplo. Todo esto, como os digo, se puede hacer perfectamente con el teclado y con el ratón. Pero es todo como mucho más a mano, mucho más rápido y sobre todo no te tienes que aprender combinaciones de teclas de memoria, etc. El Satel Pro versión 2, o sea, digamos, la Presonus ya viene preconfigurada para que cuando la metes en cada programa, el programa la detecta y al poner el controlador adecuado, ¿vale? En este caso yo tengo aquí superficies de control, ¿vale? Y entonces, si me voy a la configuración, tengo escogido este Mackie Control, esto otro es un teclado que tengo, ¿vale? No tiene nada que ver. Aquí tengo un Mackie Control porque no tengo, o sea, digamos, la superficie de control de Presonus no tiene un predefinido directamente para Logic. Pero si utilizas este, comprende bien y funcionan todos los botones como os acabo de enseñar, sin nosotros tener que hacer nada. Pero si quisiéramos, podríamos incluso, asignando los controladores, decirle qué es lo que queremos que haga cada cosa. Podemos elegir cada uno de los botones qué es lo que queremos que haga. Pero ya os digo que de serie ya hace mucha cosa. Voy a volver a grabar el audio, ¿vale? Vamos aquí y continuamos grabando el audio. Voy a cortar este vídeo, ya no va a haber miniatura mía hablando, y si cojo este vídeo y lo planto aquí, que soy yo mismo, ahora mismo, ¿vale? Del mismo modo yo puedo utilizar la rueda para hacer manejo fino, por así decirlo, y ir a un punto exacto. Incluso tiene una capacidad de precisión mucho más alta que la que puedo darle en el Logic, ¿vale? Y como veis, me permite desplazarme. Ahora mismo, del mismo modo, yo puedo hacer tanto vertical como horizontalmente que se mueva el zoom, por así decirlo, ¿no? ¿Veis? Si tuviera varias pistas, pues depende de la cantidad de pistas que tengo, pues me interesará tener más pequeño o más grande esa imagen, por ejemplo. Del mismo modo, aquí también tengo mi opción tijera para poder recortar, desactivar, eliminar, control Z para deshacer el cambio que acabo de hacer, etc. Satel Pro viene con un programita que es su configurador, por así decirlo, ¿vale? ¿Vale? Arrancamos el programita y esto es tan sencillo como que nosotros a cada uno de los botones le podemos ir asignando una combinación de teclas. Entonces yo lo único que he hecho ha sido customizarme tanto para Logic Pro X como para Final Cut, ¿vale? Y entonces, como veis, las combinaciones de teclas las asigno a los diferentes botones que tiene el aparatito. Es muy sencillo de configurar y es ultra cómodo. Os voy a dejar de todas formas enlaces tanto para el Presonus como para el Satel Pro en la descripción por si queréis ver lo que cuestan, detalles, etcétera, etcétera. Y nada, sobre todo deciros que ni Apple, ni Presonus, ni Satel Pro me han pagado ni un duro por hablar de ellos, ¿eh? Simplemente que a mí esto me resulta súper práctico y si algunos de vosotros estáis montando vídeos, igual encontraréis súper práctico utilizar estos aparatitos. Yo creo que con esto por lo menos os hacéis una idea de qué es lo que utilizo yo para montar mis vídeos y creedme que aunque esto se puede hacer con el teclado y con el ratón, se ahorra muchísimo tiempo utilizando estos cacharros. Ale, sed buenos.